Respetada doctora Magdi, compañeros, espero se encuentren muy bien. Les habla el suscrito Andrés Felipe Bernal Daza y en el día de hoy me voy a decantar a desarrollar un tema muy interesante como es el que el suscrito ha decidido trabajar en cuanto a su protocolo bajo el acompañamiento juicioso y respetuoso de la doctora Magdi. Muy bien, con ese fin les manifiesto que hoy vamos a hablar de la gobernanza escolar y los derechos trans en Colombia. Vamos a realizar la incidencia, revisar la incidencia de los manuales de convivencia en la gestión administrativa de las instituciones educativas. Ya encontraremos algunas parametrizaciones propias en cuanto a género, en cuanto a la visión trans y por qué la importancia de sobrepasar los llamados binarismos en el ramo de la administración educativa colombiana. El problema de investigación, la gestión educativa encuentra tensiones entre las normativas tradicionales marcadas por este binarismo que les he comentado y el reconocimiento de identidades de género diversas, ante las cuales se encuentran sometidas a una visión judicial donde existe un golpe constante entre la visión estudiantil y la visión directiva parametrizada en el manual de convivencia, encontrando en algunos rezagos constitucionales que generan conflictos y constantes mm, accionamientos desde la visión judicial. El contexto, una emergencia de protección a sujetos de especial protección constitucional, como son las personas trans, en virtud de algunas sentencias constitucionales en sede de tutela emitidas por parte de la Corte Constitucional, para lo cual es importante revisar esos avances jurisprudenciales, si son consecuentes los manuales de convivencia frente a esto, un déficit en la implementación educativa rompiendo esa visión binarista y la desarticulación entre la norma y la práctica escolar. Pero esta norma comprendida en cuanto a la decisión que emite la Corte y propiamente si está articulándose en la generación, en los avances y en la manera escritural y positiva en la que se están dando los manuales en Colombia. La pregunta de investigación, ¿cómo inciden las parametrizaciones de género presentes en los manuales de convivencia en la gestión administrativa y la gobernanza escolar frente a los derechos trans? Los derechos trans cobijan varias premisas. Se han asemejado a una connotación enteramente sexual, pero existe una convivencial, vivencial, social, inclusive toca otros aspectos como el escenario familiar. Los beneficiarios de darse respuesta a esta pregunta, los directivos docentes, en cuanto que van a gozar y van a permitirse tener una seguridad jurídica frente a instancias de corte disciplinar, las instituciones educativas, una mayor gobernanza y óptica de legitimidad por parte de los agentes escolares. Los estudiantes van a tener una garantía de derechos frente a la manera escritural e interpretativa que tiene el manual. Y finalmente, el Estado, al reducir el ramo de, litigiosidad al cual se encuentran sometidos los colegios por estas circunstancias. La pregunta de investigación va ligado a un ramo propio y es las subpreguntas. ¿Dónde vamos a ingresar? Aquí dos puntos. Primero, el estado de la jurisprudencia constitucional en la materia, en cuanto a identidad de género, claro, ligado y acercado al ramo propiamente del estudiantado, las manifestaciones del binarismo en la normativa escolar, si existe algún tipo de antecedente en el ramo colombiano, desde el punto de vista escrito. Y aquí entra un ramo importante y es el objetivo general de la investigación doctoral, que es analizar la incidencia de las parametrizaciones de género en la gestión escolar para fundamentar ese marco administrativo de gobernanza inclusiva, que es lo que se pretende a manera de una nueva creación. En cuanto a los objetivos específicos, siguiendo la devolución de la doctora Magdi, cuatro puntualmente, llamémoslo que aquí trato de resumirlos a fin del ejercicio, analizar la evolución jurisprudencial en cuanto a esta materia, examinar manuales de convivencia que van a ser juiciosamente escogidos al arbitrio, interpretar tensiones normativas que existan entre ambas dinámicas, el ramo jurisdiccional propiamente con el ramo administrativo escolar y construir ese marco de gobernanza inclusiva que sea respetuoso de ambas vértices. La justificación, cuatro ideas fuerza, la brecha entre jurisprudencia y la práctica, como ya lo he mencionado, la necesidad de reducir a los colegios ese ramo de litigiosidad, de accionamiento y de prevención del daño antijurídico, el fortalecimiento de la gobernanza escolar observada desde la visión del administrador en gozar de esa legitimidad del estudiantado y un aporte sin duda alguna a la gestión pública educativa. Se embarca en dos líneas de investigación propias de la universidad, UMESIT,
Lo primero, los estudios jurídicos y políticos, así como los derechos humanos y la ciudadanía. Clave una cuestión fundamental y es el ramo del impacto. ¿Dónde vamos a tocar? Y es desde el punto de vista teórico, metodológico y práctico. Desde lo teórico, va a ser una nueva categoría de la gobernanza inclusiva, acercándolo a no a una neta visión de género, sino a una visión trans. Segundo, desde lo metodológico, un modelo de análisis documental crítico que va a tocar varias circunstancias, va a entrar en consonancia a las nuevas parametrizaciones y nuevos constitucionalismos. Frente a lo práctico, herramientas para una actualización normativa administrativa, el cual podría ser un insumo fundamental para los colegios que estén en estos trámites. Y finalmente, en cuanto a los antecedentes, hay cuatro factores. La inclusión trans depende del liderazgo institucional, es decir, desde el ramo administrativo es donde nace. La persistencia de normativas binaristas que devienen del ramo nacional se accionan desde lo jurisdiccional y la consecuencia es un colegio que se encuentra sancionado por estos factores, un déficit de formación técnica en cuanto a los directivos y los manuales con enfoque punitivo y reactivo y no preventivo e inclusivo. Para esto, tres teóricos fundamentales frente a la gobernanza educativa del maestro Kutman, el bloque de constitucionalidad frente al factor jurisdiccional del maestro Favreau y finalmente la teoría del reconocimiento frente a Fraser y Honneth, acercándonos al ramo más propio de las políticas trans. Bien. Las categorías de análisis. Dos puntualmente a trabajar que se dividen en subcategorías. Primero, la gobernanza escolar de lleno. Lo segundo, los derechos trans acercados al ramo escolar. Y subcategorías propias como la parametrización de género, el riesgo jurídico que corren las instituciones y qué significa un precedente judicial en el ramo colombiano acercado a los colegios. El enfoque metodológico acercado desde un perfil cualitativo con un paradigma interpretativo bien interesante y es romper ese binarismo y hasta dónde puede llegar el colegio. Y se decantaría como una investigación de tipo sociojurídico, descriptivo al revisar varios parámetros jurisprudenciales históricamente realizados por parte de la Corte Constitucional, que se van a hacer posteriormente bajo un criterio analítico entre las posturas, repito, jurisdiccionales, educativas, transformadas bajo un análisis de datos que se expondrá a continuación. El diseño, tres factores fundamentales, un diseño documental hermenéutico, es decir, va a gozarse de varias disciplinas, está el escenario jurídico, el escenario propiamente educativo, el mundo sociológico entra aquí. Segundo, un estudio de casos múltiples, de acuerdo a los manuales de convivencia escogidos. Tercero, un análisis jurisprudencial e institucional, es decir, desde el ramo de nuestro país, Colombia, cómo se ha observado el fenómeno, tomando como población y muestra instituciones educativas colombianas, con una muestra claramente intencional, donde lo ideal es que se genere un ramo de investigación con informantes, directivos y expertos en el área. Técnicas e instrumentos, como les comentaba, un análisis documental, una entrevista estructurada a estos expertos, matrices jurídicas de análisis jurisprudencial y guiones en cuanto a las entrevistas que se van a practicar. El análisis de datos, un análisis de contenido cualitativo que se va a desarrollar bajo el ejercicio de la ingeniería de prompting por intermedio de las Google Gems, con estas herramientas que nos da el Skill Boost y propiamente el Machine Learning, permitiendo constatar esa visión jurisprudencial, esa visión de los expertos y esa visión de la gobernanza propiamente constituida desde la investigación que se haga a los manuales, permitiéndonos generar esa triangulación entre norma, práctica y discurso. Eso lo hace una investigación innovadora. Y como aporte final, terminando y en cumplimiento de los tiempos, una construcción de un marco conceptual operativo de gobernanza escolar inclusiva que, primero, reduce el riesgo jurídico para las instituciones, fortalece la gestión administrativa, garantiza derechos trans en ambientes escolares y finalmente mejora una calidad institucional que se va a abrir a las políticas inclusivas, interculturales y que propiamente devienen a generar parametrizaciones propias y garantías a los derechos humanos. Bien, con eso finalizo esta breve presentación, dando a exponer un poco la visión propiamente de lo que significa el escenario propiamente de la investigación. Envío un abrazo, doctora Magdi, y espero se encuentre muy bien. Un abrazo enorme desde Colombia.